Bueno, en este video vamos a explicar las líneas, lo que serían las tendencias, ¿sí? El trazado de las líneas de tendencia, contratendencia, ángulos, ¿sí? Canales también y demás, ¿sí? Entonces, ¿qué es una tendencia? ¿Sí? Una tendencia es cuando el precio está en una estructura tanto a la alza como a la baja, si está en una estructura tendencial, ¿sí? Entonces, ustedes van a determinar en la gráfica cuando un activo está en la tendencia. Obviamente se pueden apoyar con indicadores y pueden poner en temporalidades pesadas como es D1, ¿sí? Y H4, ¿sí? Más que nada diario para arriba, pero yo utilizo H4 y diario para los análisis y también mensual, ¿sí? Pero le doy mucha importancia al gráfico diario y al gráfico también de H4, ¿sí? Obviamente primero analizo en diario y después ya voy a H4. Pero ustedes pueden, ¿sí? Potenciar cuando uno está en un activo que está en tendencia y aprovechar esa estructura. Cuando el precio, un ejemplo, ¿no? En una tendencia alcista van a ver que el precio hace una estructura de impulsos y retrocesos, y los impulsos son cada vez más extensos que el retroceso. Ustedes van a ver que el precio hace un impulso y un retroceso, ¿sí? Este movimiento el precio lo hace continuamente, ¿sí? Va perdiendo igualmente velocidad, pero siempre el activo va haciendo impulso, retroceso, impulso, va a retroceder más, va a hacer un nuevo impulso menos, pero así todo el precio a la larga va a ir subiendo, ¿sí? Va haciendo esta estructura, ¿sí? ¿Qué va haciendo? Va haciendo altos cada vez más altos, ¿sí? Y bajos cada vez más altos, ¿sí? Va haciendo máximos ascendentes y mínimos ascendentes, ¿sí? Van a ver que el precio normalmente en un activo tendencial, ¿sí? Va haciendo esta estructura, ¿sí? Vamos a marcarlo bien prolijo. Ustedes van a ver que el precio en una tendencia alcista va haciendo estos swing, hace un impulso, un retroceso, un impulso nuevo, un retroceso, un impulso nuevo, un retroceso, un impulso nuevo y un retroceso, y así. El precio se va moviendo a esta estructura similar, ¿sí? Entonces, ustedes van a determinar cuando un activo está en tendencia, cuando los máximos, ¿sí? Los máximos que son en la parte alta donde llega el precio, ¿sí? Los impulsos son cada vez más altos. Fíjense que el precio acá tiene una cotización, luego cuando realiza un nuevo impulso tiene otra cotización más alta, luego realiza otro impulso, tiene una cotización todavía más alta, y así y así, ¿sí? El precio va dejando, ¿sí? Va dejando máximos ascendentes, vamos a ponerlo acá, máximos ascendentes o altos más altos, ¿sí? Para hablar un poco más claro y que entiendan y no se malinterprete. Bueno, ahora, eso es en la parte alta, si en la parte de ustedes van a trazar su contratendencial. Ahora, en la parte baja, ¿sí? En la parte baja, ¿sí? En donde el precio encuentra el retroceso, encuentra el soporte, ¿sí? Estos son soportes ascendiendo, o sea que serían soportes dinámicos. El precio, los soportes, fíjense, los mínimos del precio de esta estructura tendencial también son cada vez más altos, y coincide entonces que los máximos asciendan, pero también asciendan los mínimos, ¿sí? Entonces vamos a poner mínimos ascendentes o bajos más altos, ¿sí? Ustedes van a ver que el precio va haciendo bajos cada vez más altos, ¿sí? Fíjense, llega un retroceso, el retroceso nuevo, fíjense que el precio de la cotización sube, el retroceso nuevo, la cotización está más alta, y así, ¿sí? El precio va dejando un impulso, ¿sí? Un impulso, pero el retroceso siempre es más corto y el impulso nuevamente es más extenso, ¿sí? Entonces, acá estaríamos hablando de una estructura alcista, de una tendencia alcista, cuando estamos hablando de un periodo, de una estructura de tendencia alcista, ¿sí? Cuando uno habla de tendencia alcista, primero tiene que dar referencia a que el precio haga máximos ascendentes y mínimos ascendentes, ¿sí? O altos más altos, altos cada vez más altos, o bajos cada vez más altos, ¿sí? Esto es lo que sería entonces lo que sería una tendencia alcista, cuando uno va a la gráfica y ve que el activo hace nuevos máximos y más altos, pero los retrocesos también son altos, estamos frente a un activo con estructura de tendencia alcista, ¿sí? Cuando se dice que un activo está en tendencia bajista, ¿sí? Tendencia bajista, el precio va haciendo esta estructura, ¿sí? Va haciendo viceversa, ¿sí? Si en
en lo que es alcista el precio va siendo más altos, acá debería ser lo contrario, ¿sí? El precio debería ser altos cada vez más bajos y bajos cada vez más bajos. Y bueno, acá yo lo voy a explicar cómo yo lo utilizo, ¿sí? Como ustedes capaz que leyendo libros o demás lo van a interpretar de otra manera. Yo acá en una estructura bajista, esto es una estructura alcista, ¿sí? Alcista, ¿sí? Esto es una estructura bajista, perfecto. Yo acá lo que voy a interpretar y cómo lo utilizo yo es, los máximos yo los tomo abajo, ¿sí? Los máximos en una tendencia bajista yo los voy a tomar abajo, ¿sí? Cuando el precio va haciendo cotizaciones cada vez más bajas, ¿sí? Y los mínimos arriba, ¿sí? Como acá los máximos es arriba y los mínimos son abajo en una tendencia alcista, en una estructura alcista, en una tendencia bajista u estructura alcista, u bajista, yo voy a tomar los máximos abajo, ¿sí? Y los mínimos arriba, ¿sí? Entonces, por eso trato de incaucar la idea de que también se empiecen a hablar cuando hablan de máximos y mínimos con este formato, ¿sí? Altos y bajos, para no malinterpretar, ¿sí? Porque capaz que un trader, un operador dice, no, pero ¿cómo los máximos en una tendencia bajita sí se malinterpreta? Bueno, normalmente en los libros, ¿sí? Los máximos siguen siendo acá, ¿sí? Siguen siendo acá, ¿sí? Máximos descendentes y mínimos descendentes, ¿sí? Yo lo tomo al revés, yo tomo los máximos abajo, ¿sí? Y los mínimos arriba, ¿sí? Entonces por eso es mejor, más claro hablar con altos y bajos, ¿sí? Porque acá te digo, bueno, altos más altos, bajos más altos, fin del tema. Y acá te digo, altos más bajos más bajos, fin del tema, ¿sí? Es así. Por eso trato de estos dos formatos, ¿sí? Lo teórico y también lo casero, por así decirlo. Entonces, bueno, vamos a poner máximos descendentes o bajos más bajos. Y arriba vamos a poner mínimos descendentes también o altos más bajos, ¿sí? Esto es lo que sería entonces la explicación de cuando uno tiene que entender cuando está frente a una tendencia alcista o tendencia bajista, ¿sí? Obviamente tienen que ir a temporales más altas para determinar qué estructura está haciendo el precio, ¿sí? A esto obviamente ustedes lo pueden, cuando uno utiliza los indicadores, si van a ver el video de las medias móviles, más sencillo, porque si ustedes ponen una media de 200, ¿sí? En temporalidad diaria, y el precio está por encima, ¿sí? Quiere decir que el precio está en tendencia alcista porque el precio está por encima del promedio de 200 días, y del promedio del cierre de 200 velas anteriores y de 200 días anteriores, la cotización está por encima. Eso quiere decir que el precio está en una tendencia alcista, si está alcista la cotización, ¿sí? Por ende que si el precio, ustedes ponen una EMA 200, una media móvil, gráfico diario, y el precio está por debajo, ¿sí? Están en una tendencia bajista porque el precio en relación a 200 días anteriores, ¿sí? al cierre, el precio de la cotización está más baja, ¿sí? Ustedes están en una estructura bajista, ¿sí? Obviamente eso lo interpretan así y luego empiezan a buscar las estructuras de altos cada vez más altos, si están en una tendencia alcista, si están en una tendencia bajista, bajos cada vez más bajos y demás, ¿sí? Esto es lo que sería entonces el concepto de la tendencia, ¿sí? Cuando yo sé que estoy en una tendencia, ¿sí? Y cuando sé cuando no estoy en una tendencia, ¿sí? Ustedes tienen la tendencia alcista, la tendencia bajista y la tendencia lateral, ¿sí? Hay tres tipos de tendencia. Ustedes van a ver que está la tendencia lateral, que es cuando el precio hace impulsos, pero los retrocesos son al mismo nivel del impulso, ¿sí? Ustedes van a ver que el precio, normalmente una tendencia alcista, ¿sí? Tiene una estructura como indiqué, ¿sí? El precio se va para arriba, ¿sí? Pero con la estructura de impulso retroceso, ¿sí? Eso es una tendencia alcista, sencillo. Ahora, una tendencia bajista, la cotización se va para abajo, ¿sí? Se va para abajo y va dejando esta estructura, ¿sí? Me salió media. Va dejando esta estructura, ¿sí? Esta es una tendencia bajista, ¿sí? Va dejando, como indiqué, altos más bajos, ¿sí? Y bajos más bajos, ¿sí? Sencillo, sin que se mareen ni nada. Perfecto. Ahora, la tendencia lateral, cuando la activo entre una tendencia lateral,
El activo no tiene, sino que está en un rango lateral. ¿Qué quiere decir un rango lateral? Que el precio no tiene una dirección en la cotización. ¿Sí? Van a ver que el precio hace un impulso, la cotización sube, ¿sí? En relación a este punto. A este punto sube, perfecto. Ahora, encuentra un punto acá y cae. ¿Sí? El retroceso es casi al mismo nivel que arrancó el impulso, ¿sí? Un retroceso del 100%. Entonces, la cotización encuentra este nivel y cae, ¿sí? Vuelve a el precio donde arrancó, perfecto. Vuelve a subir, ¿sí? Vuelve a tomar otra dirección. Acá ya tiene una dirección a la alza, luego tiene una dirección a la baja, vuelve a renovar, a retestear de vuelta el precio, la cotización vuelve a subir, encuentra este nivel y vuelve a caer, ¿sí? Fíjense, el precio va fluctuando en una zona que es mayormente un rectángulo, ¿sí? Y dentro de ese rectángulo tienen la banda superior, la parte superior, la zona, ¿sí? La zona importante, que está formado normalmente por resistencias, y la zona inferior, que normalmente está formado por soportes, ¿sí? Que es en la zona baja. Acá el precio está en un rectángulo normalmente y el precio consolida en esa zona. Obviamente hay muchos tipos de consolidación en rangos laterales, y incluso ustedes van a ver que el precio está en un periodo lateral también, pero con estructura, ¿sí? Eso lo van a ver a medida que van viendo los videos. Van a ver que el precio hace un impulso y también en un banderín queda lateralizado el precio y sale, ¿sí? Acá también hay una estructura lateral, ¿sí? Obviamente en forma de patrón, ¿sí? Pero lo que normalmente vemos, ¿sí? Lo más común son estos tipos de rangos, ¿sí? En la que el precio tiene una zona, vamos a poner, tiene una zona por la parte superior, ¿sí? Y tiene una zona por la parte inferior, ¿sí? Este es el rango más común que van a ver tanto en temporalidades chiquitas como en temporalidades más altas, ¿sí? Van a ver que el precio arranca acá, ¿sí? Acá viene, consolida, encuentra un soporte acá, sale, encuentra una resistencia, cae, encuentra un soporte acá, sube, encuentra una resistencia acá, cae, ¿sí? El precio va fluctuando dentro de esa zona, tanto de oferta y de demanda, ¿sí? Hay una fuerza, hay una igualdad, porque ustedes cuando están en una tendencia alcista, los compradores están al mando, ¿sí? Cuando hay una tendencia bajista, los vendedores están al mando, ¿sí? Ahora, cuando hay un periodo lateral, ¿sí? La fuerza tanto compradora, ¿sí? De los vendedores como de los compradores es igual, ¿sí? Es un 50 y 50, les diría, donde acá mandan los compradores, ¿sí? Acá mandan los vendedores, acá los compradores y así, ¿sí? Son una zona en la que el precio respeta tanto los soportes como los soportes acá abajo, perdón, ¿sí? Los soportes como las resistencias acá arriba, ¿sí? El precio, cada vez que toca esa zona aparece la fuerza compradora y cada vez que toca esta zona aparece la fuerza vendedora, ¿sí? Entonces, un periodo lateral, ¿sí? No tiene bajos, ¿sí? Y no tiene ni bajos ni altos cada vez más altos o cada vez más bajos, sino que los tiene en el mismo nivel, ¿sí? Entonces vamos a poner máximos altos en el mismo nivel, ¿sí? Lo mismo que los bajos, ¿sí? Mínimos bajos en el mismo nivel, ¿sí? Ustedes van a ver que el precio encuentra esta zona, ¿sí? Tanto en la parte inferior como en la parte superior, ¿sí? Esto es lo que serían entonces la explicación de las tendencias, ¿sí? Tienen la tendencia lateral, ¿sí? Que es esta de acá, tendencia bajista, y este ejemplo de acá, como dice la palabra acá, tendencia alcista. Entonces, tendencia alcista, repaso, máximos ascendentes o altos cada vez más altos en la parte superior, mínimos ascendentes o bajos más altos en la parte inferior, ¿sí? En el apoyo del impulso, perfecto, eso es una tendencia alcista. Tendencia bajista, máximos descendentes o bajos más bajos,
mínimos descendentes o altos más bajos en una tendencia bajista, y en un periodo lateral, en una tendencia lateral, el precio fluctúa en una zona tanto superior como inferior, haciendo máximos u altos en el mismo nivel, ¿sí? Están nivelados, y mínimos u bajos en el mismo nivel, también nivelados, ¿sí? Acá hay mucha gente que compra acá y vende acá, ¿sí? En cambio, en una tendencia alcista uno compra normalmente en los retrocesos, lo mismo que en una tendencia bajista. Así que vamos a ir a la gráfica y vamos a trazar las líneas de tendencia y cuándo interpretar cuando un activo está en tendencia o no. Bueno, estamos en NZD-USD, si el dólar neozelandés frente al dólar estadounidense. Gráfico diario, ¿sí? Aquí vemos, vamos a ocultar un poquito las 54 y vamos a ver que el precio, ¿sí? Fíjense que el precio en lo que va ya un año, fíjense que el activo hizo el último mínimo el 19 de marzo y el activo desde entonces, ¿sí? Más que nada en el año de la crisis, ¿sí? Del COVID 2020, el activo tuvo una clara tendencia alcista que fíjense que desde el 19 de marzo del 2020 hasta el día de hoy, ¿sí? Hasta el 20 de abril, ¿sí? Hasta el 20 de abril, el activo, fíjense que realizó cada vez bajos más altos, ¿sí? Y altos más altos, ¿sí? Una clara tendencia alcista de recuperación mismo del activo, ¿sí? Entonces, fíjense, acá yo le agregué una EMA 200, ¿sí? Que es una media móvil exponencial, ¿sí? Y el precio acá lo que hace es recuperar el indicador, recupera el indicador. Fíjense que el indicador viene hacia abajo, ¿sí? Y el precio está por debajo. Eso quiere decir que el precio, en este ejemplo, el precio en este punto en relación, en relación a la EMA 200, ¿sí? Quiere decir que la cotización a 200 días anteriores bajó, ¿sí? Entonces el precio se dice que está en tendencia o estructura, más que nada en tendencia bajista, ¿sí? Después dentro de esa misma ustedes van a buscar estructuras, ¿sí? Si están en un periodo bajista, ¿sí? Si ustedes están en una estructura bajista, van a buscar ventas, ¿sí? Siempre traten de operar a favor de la tendencia. Bueno, entonces como ven acá, el precio recupera, ¿sí? En este punto recupera la 200, ¿sí? Eso quiere decir que ya el activo es una clara señal que el activo está en recuperación. Si fíjense que una vez que el activo recupera la 200, en este punto, fíjense en este punto cómo se pancea la 200. Fíjense que se pancea, ¿sí? Fíjense cómo se pancea acá, en este punto, justo acá, se quiebra, ¿sí? Se quiebra la 200 y eso es una clara señal, ¿sí? De que el precio recupera, ¿sí? Fíjense que el precio venía en caída y encuentra un punto clave acá y empieza a subir, ¿sí? Entonces, acá tenemos una clara tendencia que está durando más de un año, ¿sí? Fíjense que el activo está haciendo altos y bajos cada vez más altos. Ahora lo vamos a trazar. Ahora, ustedes... Bueno, ahí la eliminé. Vamos a ponerla de vuelta. La voy a tomar de acá. Vamos a poner 200. Bien. Entonces, ustedes lo que van a hacer es, para trazar una línea, van a utilizar línea de tendencia, ¿sí? Pero yo que utilizo, línea extendida, más fácil. Entonces, cuando el precio hace una mecha muy larga, ¿sí? Y a su vez, las velas que siguen también hacen mechas, ¿sí? Como este punto, yo voy a trazar, perdón, voy a trazar el cuerpo. Yo cuando tengo mucha mecha, ¿sí? El precio termina un movimiento de mucha mecha. Fíjense que acá hay mucho volumen. Si yo pongo volumen, ¿sí? Si yo pongo volumen, en este punto hay mucho volumen, ¿sí? Entonces esto ya para mí, ¿sí? Es manipulación, es ruido de mercado. Si tengo mano fuerte, seguramente hubo una noticia en caída libre, ¿sí? Y el precio recupera, ¿sí? Entonces yo acá voy a anular las mechas, ¿sí? Siempre las mechas traten de trazarlas, pero cuando no haya volumen, ¿sí? Ustedes traten de tomar las mechas del trazado cuando no están en una caída climática. Fíjense, el volumen acá hubo mano fuerte, ¿sí? Entonces, en este punto yo lo que voy a hacer es trazar, ¿sí? El cuerpo, ¿sí? Fíjense que el cuerpo, los cuerpos de la vela cierran en el mismo lugar, ¿sí? Yo voy a tomar el trazado ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a achicar el marco para que se vea toda la línea, ¿sí? Y lo que voy a hacer es
elijo en TradingView línea extendida, ¿sí? Yo explico cómo lo utilizo yo, ¿sí? Para mayor simpleza. Entonces tomo un punto, ¿sí? El de la línea verde, y ¿qué hago? Me voy al punto medio, ¿sí? Me voy al punto medio de la tendencia y suelto. Perfecto. ¿Qué tengo acá? Cuando ustedes van a ver, siempre van a trazar la línea de tendencia cuando tengan dos puntos, ¿sí? Cuando ustedes tengan un punto acá y un punto acá, ya lo van a trazar. Entonces, vamos de vuelta, porque yo me fui al medio. Van a tomar el cuerpo y se van a ir a este punto, ¿sí? Fíjense, ustedes cuando el precio ya tengan dos puntos, acá van a trazar una línea de tendencia. Y fíjense que se va respetando, se va respetando, se va respetando, y acá pierde velocidad, que ahora lo vamos a respetar nuevamente, pero acá fíjense cómo se respeta, ¿sí? Esto es que el precio pierde velocidad, pero también es mala oscilación de la línea, ¿sí? Fíjense, ahora lo vamos a arreglar. Entonces, ¿cómo se arregla? Ahora vamos a, perdón, ahora vamos a verlo. Entonces, acá cuando ustedes tengan dos puntos, el trazado, vamos a poner para trazar, vamos a poner mayúscula, para trazar una línea de tendencia, yo la llamo línea de velocidad. Tienen que tener mínimo dos puntos. 3 o más puntos, 3, 4 o más puntos, mucho mejor. Y eso quiere decir que el precio dentro de esa zona, ¿sí? Está encontrando un soporte, ¿sí? Un soporte dinámico, ¿sí? En la línea de velocidad. Entonces, vamos a checar el texto. Para trazar una línea de tendencia, entonces tengo que tener mínimo dos contactos, ¿sí? Dos puntos de apoyo, ¿sí? Obviamente, si estoy en una línea, en una tendencia, los puntos de contacto van a ser de dos puntos, pero en inclinación, ¿no? Tanto en una tendencia alcista, inclinación para arriba, y tendencia bajista, inclinación hacia abajo. Pero bueno, entonces, ustedes cuando ya tengan este punto, con este punto ya trazan la línea. Y fíjense cómo la respeta, la pierde, ¿sí? Acá pierde la línea y luego la recupera. Por eso siempre traten de cuando rompe la línea de tendencia, ¿sí? Esa explicación errónea que hay en todos lados, que dicen, no, rompe la línea de tendencia, cambia la tendencia. No, eso es un error grave. Solamente lo que hace la tendencia es bajar la velocidad. Ustedes van a tener ciclos en la que la acelera la tendencia y desacelera la tendencia. Es así. Ustedes van a ver ciclos en que acelera la tendencia y desacelera la tendencia. Si no pueden, que porque el activo rompe la línea de tendencia, ustedes van a ir en venta. O rompe la línea de tendencia acá, pullback, me voy para abajo. No, eso no funciona así en esta estructura en la que ustedes están buscando. ¿Sí? Ustedes cuando analizan tienen que analizar todo. Rompe la tendencia, bueno, ¿qué hago cuando rompe la tendencia? Agarro la línea, trazo nuevamente y me voy al punto de ruptura. Siempre me voy al punto de ruptura. Entonces lo que hace el precio es desacelerar. ¿Sí? Ustedes tienen una tendencia que acá acelera. Fíjense que acá acelera. Entonces acá acelera. Acá ya tienen un punto. ¿Sí? Acelera. Luego el activo desacelera. ¿Sí? Desacelera más. Encuentra un punto acá. Y acá acelera. ¿Sí? Acelera. Desacelera, fíjense que la línea, la nueva que marqué, la respeta acá, desacelera y lo que hay que hacer ahora, ¿sí? Es trazar nuevamente otra línea más, ¿sí? Ustedes ya van trazando líneas internas, se llama, ¿sí? Van trazando líneas internas dentro de la tendencia, ¿sí? Entonces es muy común que las tendencias que hacen. A ver, tengo el pincel, ahí está. ¿Qué hacen las tendencias? Las tendencias hacen un ciclo, ¿sí? Termina el ciclo y viene una ABC, ¿sí? Entonces acá ustedes acelera la tendencia, acá desacelera, porque corrige con una ABC, perfecto. Ustedes acá ya trazan la otra línea. Ya sale una nueva estructura aliotista, ¿sí? Corrige, pero capaz que corrige más. Entonces ahí ustedes ya van trazando líneas internas. Y el activo vuelve a retomar la estructura aliotista.
no llega a hacer un máximo nuevo acá, pero corrige, pero después sale. ¿Sí? Entonces ustedes van trazando líneas internas, no quiere decir que cuando el precio rompe la línea de tendencia, no quiere decir que haya un cambio de tendencia, no, solamente que la tendencia se desaceleró un poco. Si venía una velocidad angular, que eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Y va bajando el grado angular, ¿sí? Para encontrar un punto nuevamente para seguir subiendo, ¿sí? Entonces, fíjense, acá ustedes ya tienen un trazado general, ¿sí? Un trazado general. Fíjense, tienen un punto 1, punto 2 que respeta, punto 3 respeta, punto 4 respeta. Lo pierde, el punto 4 lo pierde, ¿sí? Pierde velocidad, la tendencia pierde velocidad, pero encuentra apoyo en una nueva línea, ¿sí? Entonces, es muy común que el precio, ¿sí? Se mueva y encuentre apoyo en estas líneas, ¿sí? Incluso cuando caiga también y cuando caiga también. Si llega a caer, obviamente vamos a trazar una línea nueva, ¿sí? Cuando yo voy a decir, ojo al piojo, que puede cambiar la tendencia, cuando primero, por ejemplo, este punto rompa la línea, ustedes ya tienen, ¿sí? ¿Qué tienen acá? Bajo más alto, bajo más alto, bajo más alto, ¿sí? Después tienen alto más alto, alto más alto, alto más alto, alto más alto, si quieren tomar este también, alto más alto, ¿sí? Tienen altos más altos, o sea, máximos ascendentes, y tienen bajos más altos, ¿sí? Fíjense acá, 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 ¿sí? Entonces, ¿qué tienen ahí? Mínimos ascendentes. Entonces, cuando yo voy a pensar en que puede haber un cambio de tendencia, ¿sí? Cuando el precio, primero voy a estar alarmado cuando el precio rompa la velocidad. Fíjense que acá ya va disminuyendo la velocidad, ¿sí? La velocidad va cayendo, ¿sí? Eso me está indicando que hay un debilitamiento en la estructura, ¿sí? Ahora, yo voy a pensar en un cambio de tendencia cuando el precio me rompa el mínimo de referencia anterior, ¿sí? Si ustedes tienen un mínimo de referencia en este punto, ¿sí? Acá. Bueno, yo voy a empezar a trazar, ¿sí? La disminución del ángulo de la tendencia angular, ¿sí? Voy a trazar que el precio viene bajando el ángulo, viene bajando, y eso ya es una alarma para mí que hay debilidad en la tendencia, ¿sí? Entonces, cuando el precio me rompa esta zona, que es mi último bajo, por así decirlo, mi último bajo más alto, yo voy a pensar en que el precio puede llegar a cambiar la tendencia. ¿Por qué? Porque acá, cuando el precio hace un apoyo, ¿sí? En este punto no. En este punto no, ¿por qué? Imagínense que el precio llega hasta acá. Esperen que voy a borrar esto. Quiero que se entienda bien esto, ¿sí? Para no generar dudas y que sepan interpretar cuando yo tengo un cambio de tendencia. Acá que tengo bajo más alto. Acá tengo un bajo más alto en relación al anterior. Perfecto. Acá tengo un punto en el que el precio encontró soporte para seguir subiendo. Bien. Tengo un bajo más alto que el anterior. Perfecto. Acá otro punto encontró el precio para iniciar una nueva estructura, ¿sí? ¿Qué tengo? Un alto más alto, un bajo más alto que el anterior. Perfecto. Ahora, el precio incluso me puede caer hasta acá, hasta ahí, pero para mí no cambia la tendencia. ¿Por qué? Me van a preguntar. Porque todavía sigo teniendo un bajo más alto. ¿Sí? Fíjense que ustedes están acá. Vamos a trazar una zona. Vamos a trazar una zona. ¿Sí? Esta zona en la que el precio encontró un bajo, ¿sí? Y el precio, si viene hasta acá, hasta este punto, fíjense, yo tengo el soporte acá, mi bajo me lo generó ahí en 65.107, ¿sí? Sigue siendo más alto el bajo que el que está haciendo el precio ahora. Entonces, todavía sigo teniendo una tendencia alcista, obviamente con debilidad, porque el precio ya, la línea angular, ¿sí? Una línea angular, ahora después lo vamos a ver,
cuando más empinada esté, es que la tendencia viene en velocidad. Ahora, cuando va perdiendo velocidad, esto es como un auto. Ustedes cuando van a 180 kilómetros y van frenando, van a 140, van frenando, 120, van frenando, 100, 80, 60, va bajando, llega un momento que se le frena el auto, ¿sí? Entonces, la tendencia es similar. Ustedes tienen que ir trazando una línea angular, ¿sí? Una línea de tendencia. Mismo van a, después, ahora lo vamos a ver en el video, van a ver el grado angular, pero también cuando ya la agarren en el ojo van a ver que esto, la empinación ya que tiene así es una línea de velocidad, ¿sí? Obviamente acá, fíjense, tengo una línea muy vertical. Toda línea vertical muy empinada no aguanta mucho tiempo, ¿sí? Fíjense, porque el precio cae, ¿sí? Pero una buena línea, hay parámetros a tener en cuenta angular, que normalmente un buen parámetro es una línea de 40 grados para arriba. Cuando ustedes hablan de una línea de 40 grados para arriba, es muy común que se mantenga en el tiempo esa tendencia, ¿sí? Pero incluso hay ángulos de 60 también que se mantienen, pero depende también el activo, ¿sí? Por ejemplo, un ángulo de 60 en cripto no puede pasar casi nunca, porque cripto sube en forma vertical, te hace un ángulo de 70 grados, de 60 y pico, pero ustedes saben que cripto como sube, se desploma, ¿sí? Entonces eso es mucho también dependiendo el mercado y el activo en el que operan, ¿sí? Entonces, cuando ustedes sacan el precio cae, pero me termina siendo un bajo más alto, yo todavía tengo una tendencia alcista. Ahora, ¿cuándo puedo llegar a pensar en que el precio está cambiando de tendencia? Cuando el precio rompa esta zona y me encuentre un soporte acá para subir. Entonces yo acá digo, bueno, acá el precio que me está haciendo, ya no me está haciendo bajos más altos, me está haciendo un bajo más bajo, ¿sí? Entonces acá ustedes ya pueden trazar un canal que empiece la nueva estructura bajista, porque fíjense, me está haciendo un alto, un bajo, un alto más bajo, un bajo más bajo, un alto más bajo, encuentra soporte acá, perfecto, un bajo más bajo, ¿sí? El precio ya va cambiando de dirección, ¿sí? Me va cambiando la tendencia, mínimo tengo que esperar que el precio rompa mi bajo anterior, ¿sí? Su bajo de referencia anterior es lo principal, ¿sí? Ahí yo puedo llegar a pensar que hay un cambio de tendencia, porque puedo llegar a pensar, no es que, no, rompió el bajo anterior, listo, cambio de tendencia, no, puedo llegar a pensar, después tengo que, si quieren, lo que hago yo mucho es, uso la 200, cuando la 200, fíjense que acá la 200 está para arriba, cuando la 200 quiebra, ¿sí? Hacia abajo es otro punto, otra confirmación más, ¿sí? Y más confirmaciones que ustedes les pueden dar, pero tengan en cuenta que mínimo tienen que esperar que el precio, ¿sí? Y para que quede claro lo voy a poner acá, ustedes tienen una tendencia alcista, ¿sí? Con bajos más altos y altos más altos, y el precio mínimo tiene que romper esta zona, ¿sí? Tiene que hacer ¡pum! ¿Sí? Para yo pensar en que el precio está cambiando de estructura, ¿sí? Y mínimo también. ¿Por qué? Porque yo puedo trazar un fibo de acá a acá y acá me puede rebotar al 88.6 para seguir subiendo, ¿sí? Por eso traten, ¿sí? Traten de agregarles más confirmaciones. Obviamente, la confirmación mínima es que el precio rompa el mínimo anterior. Después pueden agregar que la EMA quiebre, que tengan zonas de FIBO mínimo que pierda esa caída, que pierda el 61.8. O sea, ustedes tienen el 61.8 acá. Ahí. Bueno, mínimo que me rompa el mínimo anterior, pero que me rompa el 61.8. Que lo rompa. ¿Sí? Entonces ahí yo puedo pensar que el precio, si rompe el 61.8, es muy común que vaya a buscar el 100% de inicio e incluso ya caer, ¿sí? Cambiar ya la tendencia. Así que eso es fundamental, ¿sí? Ténganlo en cuenta, ningún rompimiento de línea quiere decir que cambia la tendencia, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a limpiar la gráfica. Ustedes ya tienen trazadas las líneas de tendencia, ¿sí? Las líneas de tendencia, lo que encuentran básicamente, para que se entienda, ¿sí? Ustedes, como ya vimos, ustedes van a trazar, el precio hace esta estructura, van a trazar la línea, ¿sí? Y lo que hace el precio acá, como ustedes
tienen una estructura acá y una acá, y el precio encuentra soporte acá, resistencia acá, soporte acá, resistencia acá, soporte acá, resistencia acá, estos son soportes y resistencias estáticas. Bueno, esto es lo mismo, son soportes pero dinámicos, ¿sí? Son soportes, ¿sí?, que se respetan a una estructura de inclinación, ¿sí?, que lo hace la línea de tendencia. ¿Sí? Una línea de movimiento, ¿sí? Son soportes en movimiento, para que entiendan, ¿sí? Son soportes y resistencias en inclinación, ¿sí? Entonces por eso se usa la línea de tendencia, ¿sí? Porque cuando ustedes tienen dos contactos, dos puntos de contacto, trazan la línea y es muy común que esa línea venga a buscar el tercer punto de contacto, venga a buscar el cuarto punto de contacto, el quinto punto y demás. Si pierde y recupera, la línea lo que hace es perder velocidad, van a trazar una nueva línea interna, pierde, perfecto. Mientras que no pierda el mínimo de referencia, ustedes no van a pensar en un cambio de tendencia. Solamente van a decir, ojo, me rompió el mínimo de referencia anterior, voy a ver si la 200 me quiebra, voy a ver si del impulso de la onda motriz principal el retroceso me rompió el 61.8, ¿sí? Porque incluso el precio puede, como dije, romper el mínimo anterior, pero rebotar en el 61.8 y seguir subiendo, ¿sí? Así que bueno, entonces ustedes van a hacer, trazan las líneas, ¿sí? Y acá, como dije, fíjense qué precio hace. Acá está en una clara tendencia alcista, que está durando más de un año. ¿Por qué? Porque el precio está haciendo altos más altos, o sea, máximos ascendentes, y bajos más altos, bajos más ascendentes. Fíjense que el último apoyo es acá. Entonces, mientras el precio no me rompa esta zona, mínimo puedo llegar a pensar que el precio no cambie de estructura, porque ustedes acá van a trazar un FIBO, ¿sí? De esta mecha de ruido no, del cuerpo. Hasta el último impulso, y fíjense que yo tengo un nivel clave de FIBO. Voy a dejar el 61.8 para que no me queden muchas líneas, y este que utilizo mucho también. Fíjense, ustedes tienen la zona acá de referencia, el último mínimo acá, y fíjense que cerquita está de la zona del 61.8. Por eso es muy común que el precio capaz que baje, rompa el mínimo anterior y ustedes metan venta, 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 y el precio rebote o acá o rebote acá y pumba, me voy para arriba, ¿sí? Por eso tengan en cuenta mucho utilizar estas herramientas para confirmar más aún el análisis que están teniendo al trazar estas líneas de movimiento, ¿sí? Porque son líneas de movimiento en la que el precio toma como soporte para seguir subiendo en un ejemplo alcista, ¿sí? Bueno, estamos en el dólar estadounidense frente al dólar canadiense, gráfica diaria. Fíjense, similar al NZD-USD, el activo me deja un alto con mucho volumen, ¿sí? Vamos a poner volumen. Fíjense el incremento de volumen que hay en este movimiento e incluso en las mechas de rechazo, ¿sí? Ustedes cuando tengan volumen en las mechas y van a trazar un FIBO o una línea de tendencia, traten de tomar el cuerpo. Fíjense que el cuerpo cierra por ahí. Traten de tomar desde ese punto hacia abajo, ¿sí? Si van a trazar un FIBO o demás. Cuando no haya volumen en las velas, sí tomen como punto de trazado la mecha, ¿sí? Pero mientras haya volumen, traten de anularlo eso, ¿sí? Traten de tomar el cuerpo, ¿sí? Yo la mecha acá cuando hay volumen no lo tomo, ¿sí? Cuando no hay volumen de negociación, no hay mucho incremento, ¿sí? Como marca acá la mano fuerte que los grandes inversores que se metieron justamente en ese movimiento, ¿sí? Yo trato de no tomar eso, lo trato de tomar como ruido climático, ¿sí? Entonces, ustedes acá lo que van a hacer es tomar el cuerpo, pero cuando ustedes encuentren movimientos que en la mecha, en el trazado que van a hacer ustedes, en la vela y la mecha, no hay incremento de volumen, ¿sí? No hay algo climático, van a tomar la mecha, ¿sí? O si no, van a tomar el cuerpo cuando hay mucho incremento de volumen. Saco el volumen. Lo que vamos a hacer acá, fíjense, clara tendencia bajista, el precio me va haciendo, acá me hace un alto, acá me hace un bajo, vuelve a hacer alto acá, bajo acá, alto acá, bajo acá, alto acá, bajo acá, bajo acá y todos los altos acá arriba, ¿sí? ¿Qué me va haciendo el precio? Altos más bajos, ¿sí? Fíjense, bajo en relación a este,
bajo en relación a este. La cotización acá está 1.34204 y acá está más baja. Acá está 1.33936. Está más baja en relación a este. Está más baja en relación a este. Está más baja en relación a este. Y así, y así, y así. Lo mismo pasa con los bajos. ¿Sí? Acá que tienen bajos más bajos. ¿Sí? Fíjense, bajo, el precio bajo, baja. ¿Sí? La cotización en relación a la anterior baja. Entonces acá tengo una clara tendencia bajista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo este parámetro y tengo este parámetro. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a hacer para trazar las líneas? Bueno, línea de tendencia lo van a tomar. Yo utilizo la extendida. Ahora la vamos a mostrar. Línea de tendencia, toman de acá y van a tomar el contacto, el primer contacto que tengan, porque ustedes ya van a tener dos puntos. ¿Sí? Van a tener el punto primero y el punto acá. Fíjense que acá la respeta, ¿sí? Obviamente esto es muy común en una línea de tendencia. No piensen que el precio va a pasar, pero no piensen que el precio va a hacer esto. Va a venir acá, la va a respetar a rajatabla. A rajatabla, no. Traten de siempre el trading, no tomarlo perfecto y siempre la idea. ¿Sí? Cuando uno analiza, está analizando unos movimientos que el precio, incluso va a haber movimientos que van a ser muy prolijos, bien oscilados, como el rebote muy claro acá, ¿sí? Pero van a haber movimientos que el precio va a hacer esto, va a respetar acá, va a hacer esto, ¿sí? Eso es, así es cuando uno es analista. Entonces, fíjense que el precio respeta claramente esta línea, ¿sí? Incluso yo la voy alargando y la respeta a rajatabla. Fíjense, punto 1, 2, acá ya tienen más contactos, tienen el tercer contacto, cuarto contacto, acá rompe, pero eso no quiere decir, rompió la línea de tendencia, me voy para compra. No, no, no. Acá ¿qué van a hacer? Van a trazar una línea, otra línea nueva interna en este punto, ¿sí? Ahí. Entonces, fíjense, el precio respeta acá. Acá ya tienen dos puntos en la secuencia amplia. Punto 1, punto 2. Bien. El precio cae, rompe, mal oscila. ¿Sí? Y fíjense cómo respeta esa línea. Respeta, 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 rompe. ¿Sí? Pero acá, cuando rompe, ¿sí? Ya van a trazar una nueva. ¿Sí? La tendencia va perdiendo velocidad. ¿Sí? Y acá van a trazar una línea nueva. Ahí. Fíjense, respeta acá, respeta acá, respeta acá y acá está oscilando dentro de esa línea. ¿Sí? Mientras no la rompa, y si la rompe van a trazar una nueva. ¿Sí? Entonces yo lo voy a hacer con la línea extendida, que es la que utilizo yo. Fíjense, punto 1 con 2, acá del cuerpo. Trazo el primer contacto, perfecto. Respeta acá. Respeta acá, acá la rompe, bien. Trazo una nueva. Hacia ahí, perfecto. La respeta acá. Acá mal oscila. La respeta, la rompe, listo. Ahora la toma de soporte acá, fíjense. Bien. Trazo una nueva. Acá. La respeta acá, la respeta acá, la respeta acá. Fíjense cómo se forma un canal dentro de esa línea y la está respetando acá. Fíjense acá cómo la toma, ¿sí? La rompe la línea, la recupera, ¿sí? Me la toma como de soporte. Acá también la rompe y la recupera, me la toma de soporte, ¿sí? Traten de que no sea tan perfecto, sino la idea del trazado, obviamente dentro de la línea, ¿sí? El precio va a fluctuar, ¿sí? Incluso puede romper, puede hacer una mala oscilación y recuperarse, ¿sí? Y el activo vuelve a respetar su línea. Entonces, acá, fíjense la velocidad, acá el precio, vamos a trazar de vuelta. Acá el precio que hace, aumenta su velocidad, cae con fuerza, ¿sí? Luego recupera, recupera, recupera y acá cae nuevamente, ¿sí? Así que tengan en cuenta las velocidades de las líneas a la hora de tener en cuenta el cambio de tendencia, ¿sí? Cuando las líneas se rompen, las líneas internas se rompen, ¿sí? Se rompen, no quiere decir que haya cambio de tendencia, ¿sí? Ustedes solamente tienen que tener precaución cuando el precio rompa el último mínimo de referencia. Si ustedes tienen mínimo de referencia acá, el precio cae, encuentra acá, cae, encuentra acá, acá ya tienen otro bajo, acá ya tienen un doble, hizo un doble techo, lo voy a tomar como también otro mínimo de referencia, otro alto de referencia, perdón. Y el precio cae, 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 ¿sí? Acá la referencia ¿cuál es?
su última línea, siempre, ¿sí? ¿A qué me refiero? Ustedes van a trazar esta línea y van a trazar esta línea. ¿Se entiende? Entonces, ustedes me van a decir, bueno, profe, el último mínimo de referencia es acá. No, su última línea. ¿Cuál es el último toque que tienen en la línea? Acá. Este. ¿Sí? E incluso, a ver, este también. Ah, este también, sí, acá toca. Perfecto, puede ser este, ¿sí? Los toques de la última línea, siempre, siempre, siempre. Acá toca, no lo vi, ¿sí? Acá toca, sí, este soporte, ¿sí? Mínimo, obviamente, eso es un ojo al piojo, ¿sí? Acá me está diciendo el precio que está reduciendo su velocidad. No quiere decir que cambie la tendencia. Ustedes incluso van a trazar un FIBO, ¿sí? En este punto del cuerpo hacia acá. Y van a llegar a pensar que el precio va a cambiar de tendencia, ¿sí? Cuando rompa el 61.8. O sea, fíjense que tiene que romper este mínimo de referencia, este mínimo de referencia y demás, ¿sí? Pero ustedes acá, si el precio rompe esta zona y esta zona, más que nada esta zona, puede ser que venga a buscar esta zona. Y si rompe esta zona, puede ser que venga a buscar un FIBO, ¿sí? Entonces acá ustedes pueden agarrar una tendencia secundaria, ¿sí? Que es la corrección de todo este movimiento principal, ¿sí? Pero tengan en cuenta, un falso rompimiento, un rompimiento de la línea no quiere decir que haya cambio de tendencia, ¿sí? Solamente que tienen que darle importancia al mínimo de referencia anterior, ¿sí? Al mínimo de referencia anterior, que haya respetado su última línea interna, ¿sí? Su última línea interna, y tienen que trazar el primer movimiento Fibonacci, y si me rompe el 61.8, yo puedo pensar que el precio está en tendencia alcista, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes acá, hasta que el precio llegue hasta acá, puede pasar 100 días, 109 días, ¿sí? Entonces ya empiezo a analizar una estructura de 100 días que puede llegar a transformarse en la primera tendencia, ¿sí? Incluso ese movimiento puede durar más de un año. Pero pueden estar frente a una tendencia secundaria. Si el precio empieza a subir, empieza a romper este mínimo de referencia anterior y este, más que nada estos dos, porque están muy cerca. Yo acá voy a tomar una zona, ¿sí? Una zona. Si me rompe esta zona el precio, puede venir a buscar esta zona. ¿Sí? Si me rompe esa zona, ya puede venir a buscar la zona de FIBO. Si me rompe esa zona, ya estaríamos hablando de una tendencia secundaria, que es la corrección. Obviamente, si me rebota ahí, si el precio viene a hacer esto y cae, ¿sí? Esto fue una tendencia secundaria, ¿sí? La estructura, el acompañamiento que hizo el precio desde el día de la fecha hasta el 61.8 es una tendencia secundaria del primer movimiento, ¿sí? Que duró más de un año. Así que bueno, esto sería un claro ejemplo de una tendencia bajista.